entendemos que es imposible hablar de paz verdadera en un mundo especista, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿Cuál es la conexión entre especismo y violencia? ¿Cuál es la relación entre el modo de producir y de consumir de una sociedad y su carácter, su modo de ser en el mundo? Vamos a recorrer el desarrollo histórico de esta relación para acercarnos al entendimiento de que el veganismo, como movimiento que busca superar el especismo, debería encuadrarse dentro de un nuevo paradigma que abandone toda violencia y se dirija hacia la paz. En este recorrido histórico voy a basarme en dos textos, uno de Jim Mason, Un orden antinatural, descubriendo las raíces de nuestra dominación de la naturaleza y de los demás, y en Charles Patterson, ¿por qué maltratamos tanto a los animales? La ganadería comenzó en Oriente Medio hace 11.000 años. Antes de eso, las sociedades eran recolectoras, eran agricultoras, había un respeto por los ciclos de la naturaleza. El hombre vivía en consonancia con esos ciclos naturales. Los humanos éramos parte de un ecosistema en equilibrio. Había una consanguineidad, una hermandad con los animales. Incluso las tribus cazadoras admiraban las características de potencialidad, de fuerza, de velocidad, de destreza de los animales. El hombre iba a cazar y era un enfrentamiento en el cual estaba en desventaja. No se sabía de antemano quién podía morir. Arriesgaban su vida en cada cacería. Entonces había un respeto por la fuerza del animal. Esto se muestra en las pictografías primitivas en todo el mundo. Los animales eran fuente de inspiración, incluso en las religiones totémicas, los humanos buscaban adquirir, buscaban conseguir esas virtudes de fuerza y de destreza de los animales. La intervención en la naturaleza era mínima. Las sociedades humanas tenían jerarquías mínimas. Había diferencias de función basadas en la habilidad, pero no había jerarquías de superiores y de inferiores. Hombres y mujeres compartían en igualdad. Muchas de estas sociedades eran matrísticas, donde los valores centrales en la vida cotidiana eran el compartir, la cooperación, la participación, el cuidar unos de otros y el disfrutar de la vida en comunidad. Todas las culturas originarias a lo largo del globo continúan teniendo estos valores centrales. En África tenemos la filosofía Ubuntu, donde yo soy porque nosotros somos. El hombre está tan enraizado en su comunidad que ni siquiera existe el concepto de yo, sí existe el de nosotros. En la India y en Oriente tenemos el concepto de ahimsa, el principio fundamental de no violencia, no dañar a otros seres vivos, es el principio que modera las conductas de las personas. Hay una conexión con la unidad de la vida y a los animales se los considera compañeros con los cuales tenemos que coexistir. En toda América tenemos la cultura de la Pachamama, donde el hombre es hijo de la tierra y es parte indivisible del ecosistema que habita y que lo nutre. Pero en Oriente Medio, hace 11.000 años, comenzó la domesticación de animales, para lo cual hubo que incorporar estrategias de dominio del animal salvaje. Muchas veces estas estrategias implicaban matar a los adultos para poder apresar a los jóvenes que eran más fácilmente domesticables. Se idearon entonces formas de retener, de quitarle la libertad al animal con jaulas, cadenas, grilletes, cepos, etc. Aquí se corta la hermandad con el resto de los animales y con la tierra, y comienza a naturalizarse la violencia
y el ensañamiento. Y para poder asimilar esta violencia creciente, el hombre debe incorporar mecanismos de distanciamiento, de cosificación, de ridiculización y de justificación de la acción. Somos superiores, los animales no sienten, son cosas, están para esos, Dios los creó para que los usemos, no tienen alma, cuando la palabra animal proviene de ánima, alma. Burlarse de la víctima, ya sea animal o humano, antes del asesinato, es un rito en muchas culturas y permite al victimario distanciarse emocionalmente y no sentir culpa por lo que va a hacer. Estos mecanismos defensivos fueron tan bien asimilados que el hombre comienza realmente a sentirse superior al resto de las especies. Empieza así a construirse la idea de antropocentrismo que Freud en 1917 va a definir como megalomanía humana. La ganadería abre la puerta a una singular y nueva manera de relacionarnos con el otro. Con la idea de tener animales míos, nace el concepto de propiedad privada y un modelo social y político intervencionista en la naturaleza. La explotación ligada al consumo y al lucro se convierte en el trípode, los conceptos centrales de una nueva ideología sobre la cual va a construirse la sociedad humana. La palabra consumo viene de consumir, cuando el fuego consume, quema, agota, destruye, mata todo lo que encuentra a su paso. Esta idea siempre desemboca en la carencia, porque al desconectarnos de los ciclos naturales, comenzamos a consumir mucho más velozmente que el tiempo que la Tierra necesita para regenerarse. Comienza entonces también los procesos de contaminación. Este nuevo concepto de propiedad privada se extiende a los territorios. Comienzan las guerras territoriales. Surgen entonces las primeras sociedades jerárquicas, bélicas, basadas en la opresión, en la exigencia, en la dominación, en la competencia, en la lucha. El más fuerte en estas sociedades es el que tiene mayor jerarquía. Se potencia, se valora esta capacidad de agresividad. Jim Mason nos dice que esta nueva forma de relacionarnos con el otro va a desembocar en la esclavitud, en el colonialismo, en el capitalismo, en el holocausto judío y en el patriarcado. No es casual que poco tiempo después, en el mismo lugar, en Oriente Medio, nace la esclavitud y se utiliza para los humanos los mismos mecanismos de sometimiento que fueron utilizados para domesticar animales: cadenas, jaulas, látigos, marcado a fuego, etc. En el holocausto judío, los hornos usados en los campos de concentración fueron réplicas de los que todavía hoy se usan en las granjas industriales para matar a los chanchos. Aquí se ve claramente cómo esta nueva forma de ser en el mundo incluye la actitud de exterminio. Matar al enemigo es válido. La subyugación de la mujer en el patriarcado comenzó con el control de su capacidad reproductora, según métodos utilizados también en la ganadería para controlar los ciclos de reproducción de los animales: represión, castidad, violaciones. Y el objetivo es garantizar hijos que trabajen para el hombre. El capitalismo viene de capitas, ¿cuántas cabezas de ganado tenés? Nuestra posición de dominio como especie, el antropocentrismo, y la consiguiente victimización y explotación de los animales es el modelo para la victimización también entre personas. Los pasos son: primero, explotamos a los animales y los cosificamos. En segundo lugar, denominamos a los otros humanos como animales. Y en el tercer paso,
tenemos la autorización para explotar a esos humanos porque tienen características similares. En la esclavitud, en la colonia, en el holocausto, en las guerras, en el capitalismo salvaje, el otro es considerado infrahumano. Se los trata como bestias, alimañas, perros. A las mujeres en el patriarcado se las denomina como zorras, yeguas, perras. Y este trato los incluye dentro del umbral homicida, aunque en el fondo siempre la razón es económica. Denominar a los humanos como animales es el paso previo a la explotación. Todas las teorías justificatorias del racismo no tienen alma, son razas inferiores, son subhumanos, se basan en otorgarle al otro ser las características que el antropocentrismo considera propias de los animales. Vemos cómo el modo en que explotamos y aniquilamos a los demás animales es el mismo modo en el cual nos aniquilamos entre humanos. Hoy estamos frente a una verdadera esquizofrenia cultural, nos dice Maturana, el filósofo chileno. Vivimos en una sociedad que está enraizada en la violencia institucionalizada y legitimada y que se nutre de esta violencia para sostener un sistema de producción y consumo que está literalmente destruyendo el planeta y toda la vida sobre él. Los vínculos se vuelven instrumentalistas, basados en la ambición, en el egoísmo, en la negación de lo humano. Se desencadena el miedo alimentado por el marketing y los medios, y esto genera desconfianza, retroalimentando el circuito de la violencia. La piedra angular de todo este sistema patológico es la manera en que nos vinculamos con los animales. Ellos son las primeras víctimas inocentes de la idea de que hay vidas más valiosas que otras, que el poderoso tiene derecho a explotar al débil, que se justifica el sacrificio de miles por el beneficio de unos pocos, y que el que tiene la tecnología y el poder puede decidir sobre los demás. Esta ideología violenta sostiene el sistema en el que vivimos. Y acá es necesario ser claros. Si yo permito un poco de violencia, estoy avalando toda la violencia. Queremos hacer una diferencia en el mundo, pero esta diferencia no puede ser cuantitativa, necesariamente tiene que ser cualitativa, necesariamente tiene que implicar un cambio de fondo en el paradigma. No podemos esperar vivir en paz mientras sigamos matando animales o considerándolos objetos de consumo. Estas creencias perpetúan un mundo violento. Necesitamos desnaturalizar la violencia, el enjuiciamiento al otro, la separación como modo de relación. Necesitamos un cambio cultural, de lo patriarcal a lo matrístico. Necesitamos recuperar el valor de la vida, de todas las vidas. Necesitamos desarticular de raíz la ideología violenta, entender que hay gustos que son abusos, que hay costumbres que no despiertan sentimientos de compasión, sino que perpetúan la violencia y tal vez las repetimos, ni siquiera cuestionándonos por qué lo hacemos. Necesitamos observarnos y construir conscientemente un nuevo modo de vincularnos, donde nos reconozcamos como seres sintientes, como seres hermanados con las demás especies y podamos relacionarnos desde el respeto en la diversidad con los demás animales, con la tierra, con las demás personas y al mismo tiempo restablecer la relación con nuestra propia naturaleza bondadosa. Transformar la relación con los demás animales implica necesariamente deshacer la línea de poder y concebir un nuevo modelo de integración con la naturaleza en su conjunto. El veganismo plantea la utopía de una sociedad de pares, no jerárquica,
basada no en el consumo, sino en el cuidado, no en la explotación, sino en la colaboración, no en el dominio, sino en la igualdad.